Es más fácil pensar que tú eres un loco y que quieres hacerle daño a su comunidad, que la comunidad dejó de ocurrir, dejó que haya un lobo depredando a sus ovejas, ¿no? Y eso fue el gran refugio de los abusadores sexuales, el silencio de una culpa que se extendía mucho más allá del agresor. Santiago Roncagliolo acaba de lanzar El Pastor y los Lobos, una historia que nos puede llevar a los orígenes de cómo fue elegido el Papa León XIV, de lo que hay en la interna de la Iglesia Católica, pero también una historia muy personal de su relación, de su situación en la infancia. Yo soy Carlos Tello y tendré el gusto de conversar con Santiago Roncagliolo aquí en Leamos, en el podcast de Latina. Santiago, gracias por acompañarnos aquí en este espacio para hablar del Pastor y los Lobos. Felicitaciones por la publicación. Y quería empezar por lo que te motivó a escribir esta historia, porque a lo largo de los múltiples libros que has publicado nos has llevado, qué sé yo, los orígenes de Sendero Luminoso, nos has llevado incluso hasta un mundial de fútbol en algún momento. Esta vez te has ido con la Iglesia Católica y de esta manera tan personal. Bueno, gracias por la invitación a ustedes. En realidad yo he escrito varios libros que tienen que ver con la iglesia. Me interesan las cosas que cree la gente, los grandes sistemas de pensamiento que en América Latina han sido fundamentalmente el marxismo y el catolicismo. Así que Abril Rojo también es una Semana Santa y tiene que ver con la cultura católica y su mixtura con la cultura andina. Mi novela anterior es una novela narrada por un inquisidor en el siglo XVII y por los orígenes del catolicismo en el Perú y en América, y en el Imperio Español. Y Líbranos del Mal también hablaba de una novela muy inspirada en el caso de los Odálites, ¿no? Entonces, el mismo día que hubo fumata blanca en el último cónclave y de repente había un papa que venía del Perú, que había pasado mucho tiempo en el Perú, que de hecho tenía documentos peruanos, esa misma noche hablamos con la editorial y pensamos, aquí hay un libro. Una historia que contar. Aquí hay una historia que contaron que no sabíamos cuál, porque no lo conocíamos, pero entonces yo pensé, yo vengo de una familia católica muy cercana a la teología de la liberación, que es una lectura del cristianismo, una lectura social del cristianismo, que creció mucho en los años 60 y 70. Y yo pensaba, si este papa ha sido misionero en el norte, en zonas donde hay mucha pobreza, donde hay mucho golpe de las inundaciones, donde hay mucho trabajo social que hacer, es muy posible que venga de ahí, de la teología de la liberación, de esta manera de entender el cristianismo. Y entonces es muy posible que yo tenga algo que decir y tenga algo que contar al respecto. Y fue verdad, en efecto, este es un poco el origen del pensamiento del Papa, pero inesperadamente esto me llevó también a recuerdos que tenía enterrados hacía mucho tiempo sobre mi propia educación católica e incluso en algún momento en el que yo quise ser sacerdote, ¿no? Y me llevó a reconectar con todo esto y contarlo en una manera de explicar también la historia de este Papa y de dónde hace su trabajo, porque ¿cómo explicas una religión? No es como explicar un insecto, no hay un microscopio donde puedas ver objetivamente lo que hace. Está dentro de la cabeza de la gente, dentro del corazón de la gente, ¿no? Y un escritor solo tiene un cerebro y un corazón, así que había que explorar ahí también para contar esta historia. Desde luego, quiero ir hacia lo que fue la elección del Papa León. Entender que un peruano está en el Vaticano y que había conocido de cerca muchos de los problemas internos de la iglesia peruana. Sabe muy bien lo que pasó aquí, pero también llegaba a una iglesia que estaba en una situación crítica. Algunos la llaman al borde del cisma, de la ruptura entre dos bandos que, aunque comparten un mismo rótulo, pueden tener visiones muy distintas de cómo asumir una fe, de cómo vivir una religión. Sí, y en este
en esta guerra política dentro del Vaticano, los países periféricos, digamos, y eso incluye a los latinoamericanos, eran muy cercanos al legado de Francisco, una iglesia más social, más volcada hacia los pobres y más sinodal, que buscaba acercarse más a nuevos países, abrir diócesis en Asia, en África, también en América Latina. Y por otro lado, los conservadores eran, bueno, los que tenían más que conservar, los países europeos y Estados Unidos, el occidente católico. Entonces, Robert Prevost compartía este proyecto sinodal y era conocido por los nuevos cardenales, por la posición que había tenido el Vaticano. Era conocido por los latinoamericanos, porque había sido obispo en Chiclayo, pero era de Estados Unidos. Y los cardenales de Estados Unidos no se iban a oponer a un papa de Estados Unidos. De manera que ese perfil sirvió mucho para promover su figura dentro de un cónclave muy dividido. Y otra cosa que sirvió mucho es que es un hombre de temperamento muy discreto, no se enfrenta, a diferencia de Francisco, que podía ser más frontal y generar muchas peleas. Este hombre era visto como alguien capaz de sanar esa pelea dentro de la iglesia, capaz de unir a dos facciones muy enfrentadas, capaz de escuchar y generar una síntesis. Porque Prevost volvió a la tradición del Papa que sale con toda con toda la vestimenta tradicional, ¿no? La estola. Francisco no lo hizo. Francisco lo recordamos saliendo al balcón de la Plaza de San Pedro con la sotana blanca. Francisco era un papa muy rompedor, muy transgresor, y para unos sectores demasiado transgresor. Y había dos puntos que eran especialmente conflictivos. Uno, la tradición, conservar las tradiciones, los ritos, la misa en latín, cosas a las que él se opuso. Y otra, la sinodalidad, la idea de acercarse más a todo el mundo, significa también acercarse a nuevas culturas, a gente que no necesariamente viene del catolicismo, a minorías sexuales, y todo esto generaba mucha irritación. Este papa también en esa parte, en esas dos cosas, es bastante más discreto, bastante menos transgresor, y se concentra en la protección de los más vulnerables, de los pobres, de los inmigrantes. Pero su discurso, que en esa parte le gusta mucho a la izquierda, también considera vulnerables a los no nacidos y a los ancianos, por ejemplo, para quienes se reclama la eutanasia. Entonces es un discurso que ve a Dios en la gente más frágil, en general. Y de ahí los de derecha pueden tomar la parte que les interesa y los de izquierda la parte que les interesa, y cada quien dice lo que le conviene. Pero él es coherente en entender que Dios está donde la gente sufra. Es una visión muy interesante porque venimos de una transgresión como la que mencionas por parte de Francisco. Con León hay otra visión que busca más unir a las facciones de la iglesia. Fue una incógnita desde el momento que salió con el vestuario tradicional de un papa, pero también en paralelo con un mensaje, podemos decirlo también transgresor, un papa que hablaba en un idioma, en su primer mensaje, que habló en español, y que habló de una diócesis ubicada en el continente americano, en el Perú. Uno piensa en la magnitud internacional que pudo haber tenido este mensaje, un católico que puede haber seguido este mensaje, qué sé yo, desde el África, desde el Asia, desde América del Norte, que el Papa, que el recién elegido, tome esos primeros minutos en que vas a tener la atención del mundo católico para hablar de su diócesis, con mucho cariño, con mucho aprecio. Sí, y no hablar en italiano, que es el país que más cardenales tiene, y no hablar en inglés, que es el segundo país con más cardenales, el que tiene más dinero y más dinero aporta a la iglesia, y el suyo. Fue un mensaje de sinodalidad, de decir, yo soy un pastor cercano a la gente que está fuera de las capitales, lejos del poder. Hay un relato personal también en El Pastor y los Lobos.
Santiago. De hecho, el libro está dedicado a tu madre. Mm, La mencionas como la persona que te enseñó a rezar y a cantar cánticos revolucionarios. sí, Silvio Hay, Rodríguez, esas cosas. claro, desde luego, la trova cubana, la nueva canción. Entonces, pero también hay una historia personal de lo que pasaste en un colegio jesuita, tu experiencia directa con la iglesia, de experiencia que pueden tener episodios de abuso muy duros, pero que también terminan configurando la visión que puedas tener frente a la institución a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que en general en este libro he visto lo mejor y lo peor de los seres humanos. He visto a gente aprovecharse de la fe para destruir la vida de niños, pero también he visto a gente eh, dejarlo todo por ayudar a los demás y por servir. Y esa gente me ha parecido profundamente conmovedora y no he conocido a gente capaz de hacer eso sin una fe. Tengo muchos amigos que se reúnen a cenar contigo y te dicen cómo debería ser el mundo y por quién deberíamos votar y cómo debería funcionar todo, pero no dedicarían ni siquiera un año de su vida a ir a trabajar con gente más pobre, a tratar de buscar papeles para refugiados, eh, a tratar de sacar a mujeres de la trata. Eh, Creo que la iglesia alberga lo mejor y lo peor de las personas. Y esto para mí era interesante en un momento de mi vida en que creo, como mucha gente, que el mundo ha perdido sentido. Eh, los, yo soy de una generación que se hizo adulta pensando que la democracia iba a resolver como todos los problemas, ¿no? Ahora prendes las noticias y algunos de los países que bombardean niños o invaden a otros países son democracias. La dignidad humana no estaba garantizada en una democracia. Prendes la televisión y encuentras a gente muy de izquierdas gritándose con gente muy de derechas y no hay una verdad común. De manera que empecé a sentir con este libro que así como la fe era capaz de albergar cosas terribles, también era capaz de buscar, de ayudarte a buscar un sentido y una comunidad, de ayudarte a buscar cosas que, que son importantes incluso si no eres creyente, ¿no? Reconecté con muchas cosas de esta historia personal, eh, con la manera de la iglesia de tratar de sanar el dolor. La iglesia, el cristianismo es muy extraño porque el Dios que adora es un tipo desnudo, torturado, ensangrentado, ¿no? Pobre, hijo de un carpintero, migrante, y eso lo convirtió en una fe muy, muy cercana a los que sufren. Desde luego, porque es alguien que se termina representando como aquel que puede venerarlo, ¿no? Hay Claro. otros credos donde está prohibido representar a la divinidad expresamente. Y si alguna vez se representa, puede ser un rey, un emperador, el sol, pero no un pobre inmigrante que muere torturado. Y en este momento toda la imagen que nos viene del poder político es de brutalidad. Los líderes políticos del mundo están orgullosísimos de ser unos salvajes y de invadir y de destrozar. Así que súbitamente en este momento de mi vida, después de no haber pisado una iglesia, creo que 30 años, encontré muchas cosas que me reconectaban con el que yo fui y que le dan sentido al mundo en que vivimos hoy. Personajes como los que quizá mencionas, Lancier, alguien por quien tú has manifestado un reconocimiento muy particular. Sí, claro, el padre Lancier, impresionante. Yo trabajé con él cuando yo era empleado público en las cárceles. Entré con él a varias cárceles y era la época en que todavía Sendero actuaba y, y todavía había represión. Y tú entrabas con él a una cárcel y te dabas cuenta de cómo tanto los presos como los policías
respetaban absolutamente a este padre porque él no veía terroristas y represores, él no veía gente de izquierda o de derecha, él veía seres humanos e intentaba que todos viviesen con dignidad. Y todos sabían que él era confiable en eso, que no estaba dispuesto a venderse ante nadie. Y eso le daba un poder que era muy impactante. Gente que le habría pegado un balazo a un cura católico estaba dispuesta a dejarse regañar por él. Y gente que lo consideraba demasiado cercano a los terroristas también. Sí, me impresionó trabajar con él y descubrir el poder que podía darte la autoridad moral, ¿no? La capacidad de comprender a los seres humanos, de respetar a los seres humanos y cómo eso hacía que te respetasen en un mundo en que ya no se respetaba nada. Y eso me parece, bueno, eso lo ha convertido en, yo creo que es la persona que he conocido viva que más he admirado, ¿no? Siempre me impactó que alguien pudiese hacer eso. Cuando murió Hubert Lancier, llevaron su cadáver a 4 cárceles porque todos querían despedirse de él. Eso es un poder que ningún político tiene. Pocas personas pueden llegar a ese nivel de, incluso hasta de unificar posiciones dentro de un lugar tan crítico como es una cárcel, ¿no? Y no he visto a nadie que pueda sin creer en nada. Es ver en él algo que es más grande que una persona, lo que lo hacía completamente diferente, completamente especial, completamente único, en un mundo donde todos iban a defender a sangre y fuego a su tribu, digamos, ¿no? Entrar a lo que es la iglesia, conocer ese tipo de personajes, pueden haber desde los más perversos, desde los más aberrantes, hasta historias positivas como la del padre Hubert Lancier. ¿Qué te termina generando en lo que es esta institución compleja, dicho sea de paso, polémica por muchas situaciones, pero con personajes que desde su interna también buscan hacer justicia, también buscan reparar, también buscan que se conozca la verdad? Bueno, yo escribo mucho sobre el bien y el mal. Mis personajes suelen moverse en este nivel en el que es difícil saber si están obrando bien o mal, porque creo que la vida es así. Y me impresionó mucho el poder que tienes cuando actúas, como hablábamos de Lancier, en nombre del bien, pero lo difícil que es especificar qué es eso. De hecho, hay episodios en el libro que hablan de cómo se gestionó una acusación de abusos contra Robert Prevost, y cómo se gestionó en general el trato a los enemigos de Prevost desde el Vaticano, que me impactaron porque incluso cuando tú crees que alguien es bueno, yo creo que Robert Prevost es un hombre bueno, el bien no es como en las pelis de superhéroes. No es que alguien hace solo cosas buenas contra unos señores que hacen cosas malas. Puedes hacer bien y que haya víctimas. Y eso, en última instancia, solo lo decide tu conciencia. Tienes que ser de verdad una persona entregada a poner a los demás por encima de ti mismo, pero solo tú sabes si lo eres de verdad, porque puede haber gente que piense que no lo eres. Es un caso muy particular también el que estamos viviendo estos años en la iglesia, con el papado de Francisco, con ahora la ascensión del Papa León, porque han sido momentos en que hemos visto también enfrentamientos por parte de personajes que se pueden asociar a lo más conservador de la iglesia, con discursos muy radicales en contra de los papas. Antes existía cierto respeto por la figura, ¿no? Pero actitudes de Francisco, de León, terminan provocando a voceros de sectores muy conservadores. Cuando leí el libro recordaba, por ejemplo, comentarios tan fuertes frente al Papa Francisco, por ejemplo, viniendo tú de España, de Santiago Abascal, ¿no? Del líder de Vox, que llamaba, según recuerdo, a Francisco el ciudadano Bergoglio, ¿no? O sea, ni siquiera reconociéndolo como por la autoridad que uno esperaría por parte al menos de un fiel católico, ¿no?
esa dureza del lenguaje y esa resistencia ante un cambio en la iglesia. O sea, fue un momento muy crítico, cercano a la ruptura, cercano a la decisión de una parte. Bueno, venía de antes. Esto empieza con el Concilio Vaticano II. En los años 60, el Papa Juan XXIII convoca un concilio que revoluciona la iglesia, la moderniza, cambia el rito, cambia la actitud general, intenta ser más cercana, intenta poner por delante que no estamos los fieles para servir a los curas, sino los curas para servir a los fieles. Y esto genera una reacción muy dura que representa a Juan Pablo II. Cuando viene Juan Pablo II, que es polaco y que ha sufrido el comunismo en carne propia, se subleva contra muchos de los cambios que están habiendo y se va hacia el otro lado, ¿no? Francisco representa una reacción de nuevo hacia el lado anterior. León llega un momento en que todos toman conciencia de que esta pelea no puede seguir para siempre. Es necesario unificarse. Y él ha tenido concesiones contra los enemigos de Francisco también. Burke, que era uno de los que más criticaba en las formas y el poco respeto a las tradiciones, ha podido dar su misa tradicional en el Vaticano. Otros enemigos han sido enviados en misiones papales especiales. Los enemigos de Francisco han sido desactivados y la idea es no que gane una de las partes, sino que todos puedan formar parte de lo mismo. Con lo cual León ha dejado ciertos temas de los que Francisco hablaba mucho, los ha dejado en sordina. Pero son 1.400 millones de personas. Siempre hay conflictos. Ahora ha habido uno con los lefebristas, y a eso sí los han excomulgado de arranque. Requiere mucho oído, mucha capacidad de escuchar y mucha capacidad de dialogar, mantener unida una institución tan grande, ¿no? Y con gente tan variada. Y a veces también requiere que saques los dientes. Y en paralelo también una institución que en otros lugares donde podía ser preponderante va perdiendo feligresía. Empiezas por ejemplo, con los testimonios de la visita de Francisco a Chile, donde hay una crítica por su posición frente a este obispo, el obispo Barros, ¿no? Bueno, eso fue el gran error de Francisco. Y también Francisco mostró reacción política porque dio un golpe de timón. Cuando él fue a Chile en el 2018, que es donde empieza el libro, había nombrado obispo a un hombre muy cercano a Caradima, el sacerdote culpable de cientos de abusos sexuales horribles. Y Francisco defendió a este obispo. Y entonces la reacción hubo bombas en iglesias, hubo una deserción general de las actividades de Francisco, hubo una gran decepción sobre el Papa y su compromiso contra los abusos sexuales. Es entonces cuando él se da cuenta de que se tiene que tomar esto en serio, porque además la resonancia de este desastre llegó mucho más allá de Chile, llegó al mundo. Y entonces él cambia y empieza a ocuparse de los abusos sexuales y convoca una conferencia contra la pederastia, envía una misión de investigación a Chile, recibe a las víctimas, pide la dimisión de los obispos. Y aquí, justo al lado de Chile, empezaba a verse el caso Sodalice, que iba a explotar en cualquier momento y que podía ir en la misma dirección que Caradima. Y entonces un obispo que es muy cercano a Francisco empieza a presentarse como el encargado de los casos de abuso sexual.
Y 7 años después, ese pequeño obispo que nadie conocía se convierte en el sucesor de Francisco, ¿no? Se convierte en el Papa León XIV. Hay una parte del libro en el que tú revelas todo lo que sucedió en torno a una confesión en un texto en el diario El Comercio, en el que se te dijo de todo por revelar un testimonio personal muy duro. A la luz del tiempo, ¿cómo encuentras esa situación desde que haces esta revelación hasta el día de hoy? Bueno, yo no creo que mi caso ni las acusaciones que yo he hecho contra ese sacerdote se acerquen ni a la 10ª parte de lo que fue el caso Sodalite, ¿eh? Pero forma parte, Pero forma parte de una los cultura que cuestionamientos, ¿no? acogía, exacto, forma parte de una cultura que aceptaba eh, eh, tocamientos y actitudes de sacerdotes que ya no se aceptan. Lo que me pareció impresionante, y luego lo he visto con otros casos en otros sitios, es que cuando hablé de este caso en público y de este sacerdote en público, la reacción dura realmente no llegó del colegio, ni de la congregación, ni de la iglesia, que más bien empezaba a entender que no podía defender estas cosas. Llegó de mis compañeros, los que fueron increíblemente violentos en redes sociales internas, fueron los que sentían que su infancia era como un castillo feliz y que hablar de un sacerdote que toquetease chicos destruía esa ilusión de su propia infancia. Con lo cual, esto ocurrió en muchísimos sitios del mundo, le ocurrió a muchísimas víctimas y a víctimas de cosas muchísimo más graves. Y es lo más terrible de los abusos, y explica también el silencio alrededor de los abusos. Cuando tú acusas a un abusador sexual, que ha sido tu monitor moral, tu preceptor, tu maestro, tu sacerdote, no solamente lo estás acusando a él, estás acusando al colegio que le permitió estar ahí, estás acusando a tus compañeros que no dijeron nada, estás acusando a los padres que pusieron a sus hijos en ese colegio. De manera que para todo ese mundo, y a veces para toda una clase social, como ocurrió en el caso Sodalite, es más fácil pensar que tú eres un loco, que te has vuelto loco y que quieres hacerle daño a su comunidad, que algo así, que la comunidad dejó de ocurrir algo así, dejó que haya un lobo depredando a sus ovejas, ¿no? Y eso fue el gran refugio de los abusadores sexuales, el silencio de una culpa que se extendía mucho más allá del agresor, que se extendía por toda una religión, por toda una clase, y que podría y todavía puede acabar con la iglesia. Si todo el mundo empieza a sentir, como ha llegado a sentir en algunos momentos, que si llevas a tu hijo a un colegio religioso está amenazado de abuso sexual, eso es el fin de la Iglesia Católica, ¿no? Y puede generar cierta aversión, cierto rechazo ante, como ha pasado en varios lugares, ¿no? Me impacta mucho la figura, y vuelvo a ella, de los ataques a iglesias en Chile, ¿no? Cómo esta sociedad cuestiona que el Papa Francisco defienda a un personaje cuestionado. Y lo quiero llevar, por ejemplo, también hacia otros sectores del mundo. La América Latina es conocida quizá por su cercanía con el catolicismo. La otra gran región que uno pensaría que estaría cerca al mundo católico es Europa, pero estamos en una Europa cada vez más laica, pero que por el otro lado tiene un ingreso muy importante, por ejemplo, de los cultos evangélicos, Sí, en la que el catolicismo está bajando también de a pocos. el rito católico es muy antiguo, tiene más de 2000 años en algunas de sus extremos. Los evangélicos tienen el lenguaje de la tele, son como reality shows, se comunican mejor con un público moderno. Y luego tienen la cultura de la superación personal, menos discurso comunitario, menos idea de comunidad, como la que tenían los cristianos originales, y más la idea de superación, de tú puedes triunfar, de la autoayuda o la superación, que son industrias del capitalismo, ¿no? Está creciendo más, yo creo, que el catolicismo, pero creo que en general, habría que ver números, que tampoco sé,
Pero creo que en general hoy en día está empezando a haber una crisis del racionalismo, de la idea de que todo lo que hay en el mundo es lo que podemos entender, y una búsqueda de una dimensión más espiritual, más trascendental, más profunda. Y hay gente que está volviendo al catolicismo, hay gente que lo está buscando en los evangélicos, hay gente que lo busca en los horóscopos, hay terapias holísticas, hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han que dice en uno de sus libros, mucha gente que cree que es atea y de izquierdas consume mindfulness y yoga y terapias que son la versión capitalista de una religión. Son el producto que te vende el capitalismo para darte un masaje antiestrés, liberado de cualquier compromiso con la comunidad o cualquier interrogación moral sobre ti mismo. Bueno, porque son recursos donde también hay una rutina, donde también hay pasos que seguir Exacto. en busca de un bienestar que... Exacto. Y también hay gente que está buscando una espiritualidad ahí. Creo que que ha empezado, hay una crisis del racionalismo que está generando una búsqueda espiritual, no necesariamente católica, va a sitios de lo más inesperados. Al horóscopo puede ir. Desde luego. Santiago, buscas historias siempre, encanto en tus novelas, en tus cuentos. Y algo que a mí me llama mucho la atención, ya yendo a tu plano como escritor, como novelista, como alguien que escribe ficciones también, es cómo trabajas múltiples espacios, ¿no? Por ejemplo, venía a mi mente El accidente, que es un libro, pero que anteriormente había sido una narración, un podcast, ¿no? ¿Cómo vives esta transición de entender el mundo digital también como una forma de contar historias, ¿no? Bueno, las novelas son lo que más llama la atención porque está tu nombre en la portada, ¿no? Pero yo me considero un narrador de historias. Lo que hago es buscar nuevos sitios cada vez y nuevos espacios para contar historias porque he disfrutado de leerlas y de verlas en escenarios y de verlas en pantalla. Y porque contar historias con otros, por ejemplo, hacer una historia periodística como esta de El pastor y los lobos, me permite salir de mi universo, ir a buscar otro mundo, entender la vida desde otro punto de vista, ¿no? Y eso siempre te transforma. Es una experiencia muy transformadora personalmente. Todos mis libros con historias reales me han cambiado y me han hecho crecer mucho, yo creo. Los guiones de teatro o cine son trabajos de equipo. Uno no es especialmente importante. Uno es parte de un equipo en el que hay mucha gente haciendo cosas. Y entonces te enseñan mucho, te dan mucha creatividad y muchas ideas y te refrescan mucho para luego escribir novelas. La novela es un ejercicio muy solitario. Es estar encerrado dentro de tu cabeza y dentro de tu cuarto durante a veces años. Entonces todas estas otras historias me permiten salir, me permiten encontrar nuevos recursos, me permiten explorar nuevas maneras de contar, me permiten crecer humanamente, y todo eso luego vuelve a la novela y hace que las novelas también sean siempre experiencias nuevas, ¿no? Para mí cada historia es un viaje, es lo mismo que viajar. Vas a tener una experiencia vital diferente, vas a hacer que tu vida tenga más vida, sea más grande. Y uno no quiere viajar todos los años al mismo sitio, ¿no? Uno Quieres probar cosas ir nuevas. explorando nuevas experiencias. Y en esta búsqueda de formas de contar historias o de encontrar plataformas o estilos, hay algo que recordamos también y es que, Santiago, tú también fuiste guionista de telenovelas. Sí, claro. Algunas de ellas se estrenaron en esta casa televisiva. Sí, Amor Serrano. Amor Serrano, sí. Se estrenó aquí. Con Michelle Gómez, que luego dirigió una película que yo escribí el guión también de la película, de una de mis novelas, La pena máxima. ¿Qué recuerdos de esa faceta, Santiago, de escribir telenovelas, un género que es tan popular y tan querido? Bueno, yo lo disfruté muchísimo. Mi jefe directo era Eduardo Adriansem, que es un autor extraordinariamente talentoso y que además cuidaba mucho a sus guionistas. Era alguien muy,
muy preocupado porque todos estemos bien dentro de su equipo, lo cual era importante para mí porque era muy nuevo y muy joven y los miraba a todos con un cierto miedo reverencial. Pero era como jugar, ¿no? Era como jugar con tus amigos. Era unas reuniones en las que nos juntábamos todos los lunes para ver qué iba a ocurrir dentro de la semana y teníamos unas conversaciones muy delirantes. Eran conversaciones de, bueno, esta semana matamos a la abuela. No, ¿cómo vamos a matar a la abuela? La abuela, déjala una semana más, es buena la abuela. O es hora de que se besen. Y decidíamos si se besaban, si no se besaban. Um, lo recuerdo como un gran disfrute creativo y un aprendizaje de cómo escribir en equipo. Eh, y un aprendizaje que explica quizá que yo sea muy productivo. Mucha gente me dice que yo produzco mucho y es verdad, porque es que las telenovelas, que son el primer trabajo creativo que tuve como escritor, no hay ratos para tener bloqueos creativos. Hay que producir 45 páginas hoy. Y te obliga a Así estar en un que constante trabajo. sí, y a estar siempre concentrado y a estar pensando en cómo mover la historia. Y estas telenovelas que hacíamos, Eduardo no era un guionista, no es un guionista muy convencional, ¿no? Siempre tenían un filo social, siempre tenían algo de retrato de la sociedad en que vivíamos. Así que también aprendí algo que, cómo una historia retrata su sociedad y es crítica con ella también para intentar cambiarla y mejorarla. Hace unos instantes hablabas de tu paso como trabajador en el Estado. Estuviste en una institución muy importante, que es la 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 defensoría. Defensoría del Pueblo, junto a Jorge Santisteban de Noriega. Uh-huh. En un momento muy crítico para el Perú, que fue la caída del Fujimorato. Sí, sí, sí. Con todo el tiempo que ha pasado y viendo el resultado electoral que tenemos, ¿qué te suscita haber estado en una institución clave en aquellos momentos y ahora con el triunfo de Keiko Fujimori, con este regreso de ciertos personajes de los 90 y viendo todo lo que sucedió pues con esta, podríamos llamarla fallida transición democrática post-2000, ¿no? Pues eso, precisamente la idea de que había el final del Fujimorismo se pensaba que podíamos ser una democracia con una memoria histórica, con unos derechos humanos, con una cierta, con ciertos valores de igualdad y de dignidad que entró en crisis hace 5 años. Yo diría que entró en crisis hace 5 años y se ha derrumbado. Y no sabemos muy bien qué hacer. Es decir, cuando se caía el comunismo podías decidir, pues entonces vamos a probar la democracia liberal. Y se decía que era Pero el fin de las ideologías y que el sí, mundo sí. iba a ir hacia un... Y si se cae eso, entonces ¿qué eres? O sea, creo que eso en el mundo ha significado un repunte de estos líderes muy brutales, de los Trump, de los Putin, de los Netanyahu, de líderes eh, muy decididos a, al que no les tiembla la mano con el uso de la fuerza y que además tienen una idea muy nacionalista, ¿no? Muy poco universalista de su poder, que es el fracaso de justamente esa idea de un mundo en el que iba a haber reglas para todos y todos las íbamos a respetar. Eh, y en el caso del Perú, yo creo que ese derrumbe ha desnudado los mismos conflictos que llevamos teniendo 500 años, ¿no? Una zona andina más pobre, más asociada a una cultura originaria, una costa más blanca, más asociada a la cultura originalmente española, y que votan exactamente al revés y que votan exactamente lo contrario y que lo único que tienen en común es que ninguno quiere una democracia, ¿no? La mitad quiere a un Maduro y la otra mitad quiere un Bukele, pero ya nadie cree que la democracia, o muy poca gente cree que la democracia sea un sistema deseable. Yo creo que
que no hay otro remedio que una democracia con un equilibrio de poderes y con todas estas cosas, que podemos escoger cuál es nuestro dictador, pero que eso no va a resolver los problemas, posiblemente los va a agravar, pero también creo que eso requiere un compromiso que va mucho más allá de los políticos, ¿eh? O sea, en un país donde el 80% no pagan impuestos, en un país que ya no cree en que el Estado vaya a funcionar, pues el Estado no va a funcionar. Sí, sí. Es verdad que yo siento que el triunfo de Fujimori es el triunfo de gente que ya no quiere ninguna reforma profunda porque cree que va a salir mal. Porque su principal preocupación es que el Estado le roba, que el Estado no le No le sirve, no cumple, le no le da lo cumple, básico. así que quiere que lo dejen hacer dinero y que el Estado ocupe lo menos posible. Yo creo que puedes creer en la democracia y que salga mal, que es lo que nos ha pasado siempre. Pero si no crees en la democracia en el Estado, va a salir mal, es seguro. Creo que no hay más remedio que creer en que podemos ser esa sociedad. Pero soy bastante solo, tengo clarísimo que somos poquitos. ¿Cómo se mira al Perú desde afuera? ¿Cómo se mira al No Perú? se mira, no ¿Cómo se tenemos... vive? Perú no tiene ni ha querido tener ninguna relevancia internacional. O como yo lo veo yo personalmente. ¿Cómo tú, como peruano Ah, migrante, junto al... uy, con amor y odio, ¿no? Cada vez que vengo me río y me enfurezco como 20 veces por minuto. Hay cosas que me encantan y me parecen las mejores del mundo, cosas que no soporto y que me parecen terribles. Sientes que eh, tampoco es fácil que opines porque eres el que vive fuera. Entonces, sus opiniones no le gustan mucho a nadie. Nunca falta ese comentario, ¿no? Tal persona vive allá, hay que vivir aquí para opinar, ¿no? Pero claro, cuando vives allá también tú no eres de aquí, ¿por qué opinas de aquí? O sea, llega un mundo un punto que eres un poco extranjero en todas partes. Eh, entonces yo tampoco trato de ser alguien que está, el escritor que te está diciendo por quién votar. Creo que los libros son una buena manera las historias son una buena manera de mostrar los conflictos eh, que te obligan a tomar partido incluso por gente a la que odiarías en persona. Porque tú lees una historia y tratas de entender a tus personajes. Y esto hace que las historias abran discusiones en vez de cerrarlas. Entonces creo que todavía puedo hacer algo y ser útil por este país, pero tiene que ver con contar bien las historias de manera que te hagan ir luego a cenar con tus amigos y discutir a gritos sobre quién tenía razón, qué se debía hacer y cuál de esos personajes hace el bien y cuál hace el mal. En este mundo que mencionabas, ¿no? Con personajes fuertes, con públicos votando por personajes como Trump, como Bukele, como Putin, o con el ascenso de varias derechas extremas en Europa, por así decirlo, ¿no? También. ¿Cómo entra a tallar Prevost? ¿Cómo entra a tallar el Papa León? ¿Cómo entra a tallar en medio de estas tensiones globales? Bueno, es un político hábil, ¿eh? Primero tuvo una directa oposición a las guerras de Trump y al trato a los migrantes de Trump. Y Trump hizo un esfuerzo de menospreciarlo como menosprecia a todo el mundo. Y luego su vicepresidente, Vance, hizo un esfuerzo por corregirle la teología al Papa, que además Vance es un converso de hace pocos años. Eh, y le salió mal. Es una de las pocas veces que Trump se dio cuenta de que él salía más perjudicado que el Papa, porque el Papa no se enfrentó. Se limitó a decir que él defendía el Evangelio, que defiende a los más pobres y que defiende a los migrantes y que defiende que veas en todos los seres humanos a Cristo. Es como el primer punto del abecedario cristiano. Así que Trump tuvo que mandar a Marco Rubio a mejorar las relaciones. Con lo cual, eso fue una victoria importante para, para León XIV. Luego estuvo en España y fue una visita muy exitosa. Habló en el Congreso de los Diputados, cosa que un papa no había hecho nunca. Y
y consiguió que todos los políticos lo aplaudan, esos políticos que no habían aplaudido al mismo nunca. Creo que aparte de su habilidad política, que la tiene, está ocurriendo que pues, hemos normalizado que nuestros líderes sean violentos y brutales y que hablen muy felices de acabar con gente, de perseguir inmigrantes por la calle, de ocupar países, de invadir territorios. Y de repente viene este señor y habla de humanidad con mucho sentido común, y te das cuenta de que es necesario alguien que hable desde un punto de vista moral. No necesariamente es que estés de acuerdo, aunque hay poco margen para estar en desacuerdo con lo que dice, porque no te está diciendo qué política debería seguir, está recordando valores de igualdad. Y hay mucha demanda por una voz moral en el panorama internacional. Una voz en que cada uno está diciendo, mi país es muy importante y voy a destrozar a todos los que se lo pongan delante. De repente se vuelve muy importante que alguien diga, necesitamos la paz, necesitamos tratar con dignidad a los pobres o a los que buscan un lugar fuera de sus fronteras. Ha resultado, todos estos mensajes que eran obvios hace unas décadas, hoy en día son muy necesarios. El Papa León es una persona relativamente joven, ¿no? Ha asumido el papado con una edad muy distinta a la de otros pontífices que lo asumen con muchos más años encima. Vamos a verlo por buen tiempo. Si Dios quiere, si Dios quiere, como dirían los creyentes. Pero en todo este tiempo, ¿qué es lo que tú esperas? Desde de su figura, de lo que vaya a hacer con la institución. A mí sobre todo me gustaría ver un mundo que no fuese indiferente al dolor y al sufrimiento. Aquí mismo, nuestro debate político a veces es de una violencia, es de llamar a la muerte de gente y de acusar de criminales unos a otros. Me gustaría que inspirase a nuestros líderes y a las personas a, a ser más solidarios, a ser más igualitarios, a no cebarse en el dolor, sino tratar de sanarlo. Lograr un poco de eso ya estaría bastante bien, ¿eh? Como para pensar en lo que se puede venir con la iglesia para los próximos años. Sí, ese es el papel que él quiere asumir para la iglesia. Hay algo muy curioso en el cristianismo y en esta idea de que Dios se convierte en un hombre. La idea de que entonces la acción cristiana no es algo para irte al cielo, es algo que tiene que actuar sobre las personas de hoy, del presente. Tienes que hacer que el mundo sea mejor, no encerrarte en tu cuarto a rezar para luego irte al cielo. Tienes que operar y ayudar a los que sufren más, y a los más frágiles y a los más pobres. Él ha dicho varias veces que eso es como él ve su misión y viene de ser misionero, de ser una persona como muchas que he conocido en este libro, que han dejado todo para servir. Y haber hecho un trabajo de misión en lugares muy recónditos del país. Y sacar a mujeres de con cosas muy concretas, hacer plantas de oxígeno contra el sobre todo en un país en que el Estado frecuentemente da rabia y asco y vergüenza y te roba en vez de ayudarte. Él ha terminado haciendo plantas de oxígeno durante el COVID, sacando mujeres de la trata, buscando papeles para refugiados, sacando gente de la miseria. Si todos fuésemos un poco más así, el mundo sería un lugar mejor. Me quedo con esa reflexión, Santiago. Muchas gracias por esos minutos aquí en Leamos en el podcast de Latina. Antes de acabar esta conversación, quisiera invitarte a participar de un pequeño reto. Okay. No es nada fuera de lo común. Es que siendo Latina el canal 2 de toda la vida, quisiera que nos puedas compartir 2 libros que te hayan marcado a ti. Como lector, como escritor, como alguien que hace ficción, pero que también entra al mundo de la investigación, desde un relato periodístico. ¿Qué libros tú nos dejarías como para
Bueno, durante la investigación de este libro, pues he estado bien devoto, ¿no? Y me han impactado las confesiones de San Agustín, porque es la historia de un adicto al sexo. Está muy lejos de ser un libro de consejos para, para rezar. Es un adicto al sexo que está tratando de buscar una vida, un sentido más profundo, y es increíblemente honesto y brutal. Y tiene un padre maltratador y una madre alcohólica. Así que es una historia muy poderosa, que no me esperaba. Sobre todo por quien lo escribe, ¿no? Que es Sí, porque bueno, tú crees que estás acostumbrado a pensar, bueno, yo estoy acostumbrado a pensar que todo lo que se escriba de la iglesia es adoctrinamiento, ¿no? Pero esto es mucho más eh, literario incluso. Eh, y luego otra cosa que me ha impactado es el Evangelio, porque es una novela contada por cuatro, en realidad por más de cuatro voces diferentes. Es una novela contada por muchas voces que cada una la cuenta de una manera y desde una tradición cultural. Y es una novela que se ha seguido leyendo, y que bueno, ahora yo he estado yendo a misa como nunca, y cada vez que vas a una misa se lee de una manera diferente y se adapta esta historia a la vida de la gente que está ahí. De manera que esta, esta, esta lectura literaria hace que nunca pueda perder sentido. Un programa político llega a un punto en que se desgasta y se acaba. Una lectura literaria de la vida de alguien siempre se puede seguir leyendo. Y es una novela muy impresionante y con una técnica muy moderna de muchas voces. desde luego. Muchas gracias, Santiago, por esos minutos aquí en Leamos en el podcast de Latina. Gracias. Amigos, hemos tenido la oportunidad de conversar con Santiago Roncagliolo. Yo soy Carlos Tello. Esto es Leamos el podcast. Si ustedes han disfrutado de esta entrevista, déjenos un like y compartan este link con todos sus contactos para que pueda seguir llegando a mucha más gente. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.